Esto va de ti. Cosas que te afectan, aunque no lo creas. El otro día, paseando por la calle, oí de repente a dos personas de extracción humilde como la mía, y uno de ellos estaba expresando aquello de Hacienda nos roba. Naturalmente no me atrevía a preguntarle que me explicara por qué, y mucho menos a darle explicaciones o comentarios sobre por qué creo que al 90% de la gente de este país Hacienda no solo nos roba, sino que Hacienda nos da más, por lo menos nos devuelve lo mismo que aportamos. Por ejemplo, en el momento que nacemos, nuestros familiares suelen ir a un hospital a dar a luz, donde nuestra madre está 1 o 2 días, y cuando sale con el niño en brazos, pues no tiene que pagar nada. Durante nuestra infancia, más pequeña, generalmente no somos niños, tenemos que ir a revisiones médicas, medicinas, vacunas. Nuestros padres van al hospital o al ambulatorio y salen y no tienen que pagar nada. Y hay que ver que ese ambulatorio es un edificio que alguien ha tenido que construir, que ha habido que pagar los materiales, los arquitectos, que hay que pagar su mantenimiento, los médicos, los enfermeros, los celadores. Para ir a ese ambulatorio, nuestro padre con nosotros, o nosotros, cuando vamos al colegio, tenemos que ir por calles que están asfaltadas, donde hay semáforos, donde hay luces para garantizar la seguridad por la noche y que veamos si podemos andar. Y no hay que pagar nada. No pagamos nada de todo eso. Y son cosas que están ahí. Vamos al colegio, vamos al instituto, sea tanto concertado como público, nos enseñan, estudiamos, hacemos el bachillerato y no tenemos que pagar nada, o muy poco. Los que tienen la suerte de ir a la universidad, colegios superiores, públicos, apenas pagan una pequeña tasa que no cubre ni el 5% de los gastos que supone el mantenimiento, la creación, el funcionamiento, el profesorado de una universidad. Nos sacamos ese título y hemos pagado muy poco, unas tasas mínimas. Y ya estamos en disposición de entrar en el mercado de trabajo. Y ahí, uno con 15 años, como yo, porque me puse a trabajar en el 66, en junio del 66, nací en el 51, por lo tanto me puse a trabajar de lo que entonces era botones, en una empresa con 15 años. Bien, ahí ya empezamos a producir, ahí ya empezamos a generar con nuestro trabajo, aportando, incluso en un puesto de botones, pero un puesto podría ser de ordenanza o de lo que sea, y empezamos a aportar a la sociedad nuestro trabajo y nuestra producción, y además una parte de nuestro salario, que suele ser, contando los impuestos, aproximadamente un 20%, depende cada uno de sus salarios, ¿no? Afortunadamente depende de manera proporcional, no tanto como debiera ser, pero la Constitución lo dice claramente: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Insisto, a mí me parece que la progresividad es pequeña todavía. Ha habido momentos históricos donde las rentas más altas pagaban incluso un 70% y sin embargo
parecía una cosa normal. Y a mí este artículo, es el artículo 31, cuando dice gastos públicos, me parece que se queda corto en traspasar a la ciudadanía que son gastos públicos, pero que son sus gastos, los gastos del ciudadano, los que estoy expresando. Incluso en esa fase que estamos produciendo y que estamos cotizando a Hacienda, una parte, insisto, aproximadamente el IRPF entre el 22, 25, 30%, y la seguridad social, la aportación nuestra suele ser un 7, un 8%, y la aportación de la empresa un 30%. Esa es nuestra parte, ese 6-7% es nuestra parte de contribución a los temas de la seguridad social. No he visto a nadie protestar por la calle ni decir los seguros nos timan. Y todos, casi todos, los que tenemos coche tenemos un seguro, unos a terceros, otros a todo riesgo. Ese seguro a terceros, por decir el más económico, sería lo obligatorio, pero yo creo que casi todo el mundo lo tiene a terceros. Lo pagamos gustosos, entre comillas, porque queremos garantizarnos que si provocamos un accidente o si hacemos algo muy grave, sea el seguro el que corra con esos gastos y con esas circunstancias, y no nosotros, que estaríamos incapacitados para ello. Bien, durante ese periodo de trabajo, toda nuestra vida en realidad, el Estado es ese gran seguro que nos garantiza que si tenemos una enfermedad grave vamos a ser cuidados y atendidos, tengamos mucho o poco dinero. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Un sistema de salud que entras, no te preguntan cuánto ganas, no te preguntan cuáles son tus ingresos, ni tu conocimiento científico, filosófico, profesional, sino que te intentan atender. Es verdad que es mejorable. Ahora mismo yo intento ir y participar de todos los actos reivindicativos que exigimos una mejor sanidad, porque un problema que estamos teniendo en estos servicios es que la derecha quiere eliminarlos, como expresan claramente en sus programas políticos, o privatizarlos para que una parte de ese dinero, en vez de ir a tus servicios, una parte de ese dinero vaya a las empresas privadas. Lo mismo en educación. Por lo tanto, es mejorable, hay que mejorar la sanidad, hay que mejorar la educación, hay que mejorar nuestras calles, evitando los baches y evitando esas trampas que a veces se producen. Mi mujer hace 2 años tropezó con una baldosa ahí en el paseo y se lastimó un brazo y tuvo que estar prácticamente sin hacer nada durante un mes hasta que el brazo se lo recompuso. Es decir, no estamos diciendo que la vida sea perfecta, no estamos diciendo que los ayuntamientos sean perfectos, ni los gobiernos, ni esas cosas. Son mejorables, pero son muy necesarios, muy útiles, y son además nuestra herramienta, la herramienta del ciudadano para funcionar mejor. Imaginémonos sin ayuntamiento, ¿quién gestionaría la vida colectiva en nuestras ciudades? ¿Cómo se haría? Imaginémonos sin comunidades autónomas o quien gobierna. Si no hay un gobierno en el Parlamento, a los parlamentarios que hemos elegido nosotros, ¿quién es el que decide los impuestos que se pagan, lo que se hace? Desgraciadamente, últimamente están avanzando esas ideas de extrema derecha que dicen que el Estado no sirve para nada, los ayuntamientos no sirven para nada, y que deberíamos de defender la libertad. No se entiende qué es esa libertad si no es la libertad de tener unas garantías de trabajo, de salud, de educación para nuestros hijos. Y si además, si no gobierna un parlamento que hemos elegido nosotros, ¿quién gobierna? Los bancos, las grandes empresas, los dueños de los grandes medios de comunicación. Yo creo que si seguimos avanzando en esa nuestra vida, tenemos, durante ese periodo en el que estamos produciendo, incluso ahí estamos garantizando un seguro, que si por ejemplo nos despiden de nuestra empresa, vamos a poder cobrar de una temporada un salario que cubra en cierto modo las necesidades básicas. No tanto seguramente como tuviera que ser, porque generalmente los salarios por desempleo suelen ser bajos, pero bueno, están ahí. Y luego hay una renta mínima vital si es que se acaba ese periodo. La Constitución española, en el artículo 35, habla muy claro. Dice, todos los españoles tienen, ojo, esto es importante, el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión y oficio,
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, mientras que estamos trabajando, estamos produciendo, pero estamos teniendo, sin darnos cuenta, sin que nos percibamos de ello, ese seguro que en caso de desempleo nos va a permitir seguir cobrando un salario mucho más bajo, evidentemente, pero un salario que nos permita mantener más o menos a nuestras familias. Además, si caemos enfermos, enfermedades de larga duración, es esa seguridad social, ese Estado, esa Hacienda, la que nos va a seguir manteniendo el empleo, la que va a pagar nuestras medicinas. Yo estoy jubilado ya y me considero una persona sana. Tengo lo que tienen todas las personas, o casi todas las que conozco de mi edad, ¿no? La próstata, el colesterol, y la tensión arterial y esas cosas. Bueno, pues ayer estuve en la farmacia, me traje estas medicinas, que son todo lo que tomo durante un mes, y pagué 7 euros. Mi mujer otro tanto, ¿no? Y estas medicinas me he molestado en mirar una a una su coste, porque ahora ya no viene en los cacharritos estos que le cortan, y este lote de medicinas vale 224 euros. Todos los meses esa diferencia entre 224 euros y los 8 euros que yo pago en una farmacia, esa diferencia es Hacienda quien la paga. Mi mujer tiene otro lote igual o mayor, y esto lo paga Hacienda, esa diferencia. Y eso un mes, otro mes, y afortunadamente la edad media de la ciudadanía cada vez es mayor, y por lo tanto cada vez vamos a tener que consumir esto más meses de manera gratuita, o gratuita para muchas personas. Nosotros no, nosotros me parece que pagamos 6-8 euros al mes por estas cosas. Por lo tanto, decir que Hacienda nos roba, la verdad es que es una barbaridad. Es tirarnos un tiro en nuestro propio pie, o como yo diría, dar una patada en nuestro propio culo, porque Hacienda es la que pagamos, pero Hacienda no es simplemente, es simplemente un cajero, donde quien más tiene, más aporta. A veces esto no funciona bien, y vemos que grandes empresas que deberían de estar pagando el 40 o el 50% de impuestos sobre los beneficios, pues resulta que pagan el 6 o el 7, o que grandes fortunas logran desgravarse por determinadas inversiones o por lo que se llama la ingeniería financiera, ¿no? Pero básicamente lo que dice la Constitución y lo que tenemos que seguir defendiendo es que los que más tienen pagan más y los que menos tienen pagan menos. Me gustaría pagar más porque además significaría que tendría más ingresos, ¿eh? Pero desde luego yo creo que es un pago que tenemos que hacer mucho más, con más satisfacción que cuando pagamos un seguro de un coche o cuando pagamos unos gastos de cualquier empresa, los gastos de la luz, por ejemplo, cuando pagamos la energía eléctrica, unos precios desorbitados o unas comisiones bancarias, o unas tasas o unas hipotecas y comisiones bancarias carísimas. Cuando vamos al mercado y somos conscientes de que un kilo de tomates, si nos vale 2 euros, al agricultor le han pagado 50 céntimos o menos, ahí parece que no nos damos cuenta que nos están robando, porque al menos están teniendo unos ingresos desorbitados a nuestra cuesta. Y Hacienda no nos roba, Hacienda recauda una cantidad anual y esa es la cantidad con la que se cubren estos medicamentos, las carreteras, las escuelas, los hospitales, los ambulatorios, el funcionamiento de la administración. Hay gente que considera que los políticos no sirven para nada. Hombre, los políticos son en realidad nuestros representantes y los que tienen al final... Yo todos los meses, pero todas las semanas accedo a una página web, dejaré el enlace, que se llama El Demócrata. Y vienen las agendas de los consejos de ministros. Tendría todo el mundo que conocer cuál es la agenda de un consejo de ministros, porque ahí vemos que tratan aproximadamente en cada sesión
30, 40, 50 asuntos, y ahí van asuntos como las ayudas que se dan a una determinada ciudad para mejorar un tema de un hospital o de una escuela, las ayudas para mejorar un tramo de carreteras que está muy estropeado y que se producen algunos accidentes y se van a mejorar. Todo eso se hace, los políticos en los consejos de ministros, y luego se votan esas leyes, incluso la Constitución en los parlamentos, porque es un trabajo necesario. Igual que vemos en una empresa que es necesario el trabajo de los directivos, que organizan, que planifican, de los comerciales que venden los productos de la empresa cuando trabaja una empresa, pues en la sociedad el trabajo de los concejales, el trabajo de los diputados, el trabajo de los ministros es necesario y beneficioso. Y es verdad que tendrían que hacerlo mucho mejor y participar más con la gente, pero desde luego lo que cometemos es un error, es si caemos en esas trampas de que el Estado no sirve para nada, de que todos los políticos son corruptos. No, mire usted, los corruptos son los políticos corruptos, pero hay otros políticos que no son corruptos, y conocemos muchos en todos los partidos, que son gente honesta y que están ahí haciendo precisamente este trabajo de organizar la sociedad o intentar dar a la sociedad lo mejor posible. Y por eso sobre ese asunto tenemos que seguir luchando. Hacienda no nos roba, Hacienda, recuperando aquí el viejo eslogan, Hacienda somos todos. Hacienda es esa cajita, como había antiguamente en algunas familias, donde se mete el dinero y luego cuando hacen falta necesidades, arreglar una carretera, un colegio, un hospital, se saca de ahí. Cuando tenemos que pagar estas medicinas, cuando yo recibo todos los meses la pensión en mi banco puntualmente el día 25, eso es Hacienda, eso también es Hacienda. Es curioso porque además muchas veces estas críticas proceden de personas que incluso no han cotizado, desgraciadamente no porque no hayan querido, sino porque han tenido trabajos en precario. Muchas veces algunos empresarios no han declarado sus salarios, o porque han sido autónomos haciendo pequeñas o chapuzas en el campo, lo que sea, y se quejan de que Hacienda los roban, cuando a lo mejor están teniendo lo que es una pensión mínima no contributiva. Le digo, es que es muy baja, sí, pero es que tampoco has contribuido, ¿no? O sea que, y sin embargo, claro que en la plataforma que tenemos en defensa de las pensiones en Linares y otras en toda España, evidentemente que defendemos que esas pensiones no contributivas tienen que subir. Hay que mejorarlas, pero eso no nos da derecho, el que no estén a la altura a veces de las necesidades, a decir Hacienda nos roba. Hacienda no nos roba al 90% de la gente, y queremos que siga siendo así, aunque hay muchos intentos de romper esa tendencia. Debemos de decir que Hacienda somos todos, y que Hacienda nos permite vivir y nos permite mantenernos en nuestras ciudades, mantener nuestras ciudades limpias. A todos nos gusta bajar al paseo, a pasear. Yo que me voy temprano, suelo salir a las 8 de la mañana y ya está limpio. Y ese paseo está limpio, no porque no lo hayan ensuciado. Desgraciadamente muchas veces por la noche, si en vez de salir a las 8 salgo a las 7 o a las 6:30, está todo lleno de porquería. Pero es que a las 7 entran unos señores, unos barrenderos, que limpian el paseo, y es una maravilla poder pasear a las 8 de la mañana por un paseo limpio, recién regado, incluso con agua de esa reciclada. Pero todo eso cuesta dinero. Esas personas de limpieza cobran también un salario por su trabajo. Hacienda no nos roba. Hacienda paga todos esos servicios que parece que no nos damos cuenta que están ahí, pero están ahí a nuestro servicio. Y tenemos que seguir que así sea, votando aquellas opciones o defendiendo aquellas opciones que luchan por una mayor participación ciudadana en lo público, por participar más en lo público, que luchan porque esos ayuntamientos y comunidades y ese Estado esté al servicio de la ciudadanía y no de la ciudadanía que más lo necesita, y no de los poderosos que no necesitan el apoyo de un Estado, y por eso están contra el funcionamiento del Estado. Bien, y hasta aquí quería comentarle a ese vecino: no, amigo, no, Hacienda no nos roba. Posiblemente tú y yo, cuando acabemos nuestra vida, si echásemos una contabilidad de lo que hemos aportado y lo que hemos recibido, saldríamos ganando, y Hacienda sería ese pagador que de esas contribuciones, de esos contribuyentes
que pagan más porque tienen muchos mayores ingresos, algo de esos ingresos se traspasa a nuestras necesidades y a nuestros servicios. Después de haber grabado este comentario, he oído en el Viejo Topo, en una misión radiofónica, a mi amigo Ricardo Rodríguez, que es inspector de Hacienda, o técnico superior de Hacienda, explicar un poco este sentido de si Hacienda nos roba o es al revés, o Hacienda está al servicio de la mayoría de la población. Así que os dejo con un fragmento, no todo entero, os dejo la dirección de donde podéis escuchar su entrevista entera y un pequeño fragmento donde explica él, desde hace 2 años me parece, que tiene un cáncer. Entonces él va a explicar desde su punto de vista este asunto. ¿Cuál es el problema cuando se habla de impuestos? Que quizá no existan otro tipo de servicios. Pues que los ingresos fiscales los obtienes fundamentalmente de las rentas más altas. Las rentas más altas son las que mejor se pueden mover por todo el territorio. Y entonces quienes están en mejores condiciones económicas o las regiones más ricas pueden atraer a las rentas más altas con impuestos más bajos sin ningún sacrificio. Y a su vez los trabajadores y la gente humilde tienen que vivir al lado de donde trabaja. Incluso hoy con el teletrabajo, que además parece que va para atrás, porque las propias empresas se están oponiendo. Entonces tienen menos capacidad de moverse, tienen que aguantar los impuestos que tienen y tienen que aguantar los servicios públicos que tienen. Entonces quienes necesitan menos de los servicios públicos y deben aportar más fiscalmente son quienes mejor pueden moverse por el territorio para encontrar las mejores fiscalidades. Ese es el problema de la competencia fiscal. Ya digo que no me opongo de manera radical a que existiera un sistema de agencias tributarias autonómicas siempre, se hace en Alemania, con la misma ley, y sería imprescindible con las mismas bases de datos y la misma gestión del fraude. Si aspiramos a una hacienda pública europea, ¿por qué vamos a romper la que tenemos en España? Es que no tiene... Yo es que creo que las personas de izquierdas que ven bien esto y ven bien lo que ellos llaman, porque se llama también modelo federal a lo que realmente es un modelo confederal, les tiene que saltar algún clic en el cerebro cuando hablan de Europa y hablan de España. El razonamiento debería ser el mismo. Hay una corriente de pensamiento libertaria, sobre todo, que lo que dice es que hay que dejar de pagar impuestos porque el sistema es profundamente injusto, favorece a los ricos. ¿Qué opinas de esta visión? Mira, te pongo de ejemplo mi persona. Yo llevo desde el año pasado luchando contra un cáncer. Yo tengo un salario medio muy por encima del salario medio. No soy un millonario, gano poquito, pero como el salario... no más que el salario medio, el salario mediano, la mediana del salario de este país es tan bajo, pues estoy muy por encima, y mi mujer pues también tiene un buen sueldo. Yo he hecho unos cálculos. Yo creo que para pagar todas las pruebas que me han hecho, todos los tratamientos que me han dado hasta ahora, y me quedan años por delante, probablemente tendría que vivir 3 o 4 vidas. Es decir, con toda su injusticia, el sistema tributario sigue permitiendo que la inmensa mayoría de la población reciba del Estado mucho más de lo que aporta. Pero además por 2 cosas, porque nos fijamos solamente en la redistribución, en que decimos, bueno, se suele decir, quien más gana tiene que pagar más. No es solo eso, la progresividad no quiere decir eso. Eso podría cumplirse en un sistema proporcional. Quien más gana tiene que pagar en una proporción mayor. Si todos pagamos el 10%, el que más gana va a pagar más. Pero es que además tiene que pagar un porcentaje superior. Esa es una de las bases que posibilitan que en un Estado democrático de bienestar social pueda permitirse algo que hoy en día nos parece natural, pero que si acabamos con una sociedad como la norteamericana no será natural, que es que si uno enferma de cáncer,
tenga a su disposición los mejores tratamientos del mundo. Yo estoy recibiendo el tratamiento más avanzado contra mi cáncer que existe en el mundo. Y una medicación que tomo todos los días, con toda naturalidad, que tiene un coste de 40 y tantos mil, 50 y tantos mil euros anuales. Eso es posible, primero, porque el sistema todavía, el impuesto principal mantiene una progresividad, pero también porque se gasta según la necesidad. No ajustado, por el sistema debe mejorarse muchísimo y de manera radical, pero quiero decir, todos pagamos impuestos para que se sostenga la sanidad pública. Si uno tiene 25 años, es un tío sano, pues no va a ir al médico casi nunca. Es decir, aunque sea pobre, va a estar pagando más de lo que recibe de la sanidad. Y si uno enferma de cáncer, va a estar pagando, por mucho que gane, mucho menos. Ahí tenemos noticias de multimillonarios norteamericanos que se han arruinado para tratarse su cáncer, de lo que recibe. ¿Por qué nos conviene a todos pagar impuestos? Porque todos podemos enfermar de cáncer. Esa es la magia del sistema, no es otra. Cuando algunas corrientes nuevas de la izquierda hablan de, bueno, pues ahora vamos a pagar a todos, no, es que el Estado no se gasta en cada uno lo mismo, se tiene que gastar lo que necesita. Claro, también ocurre que a medida que vas cumpliendo años, vas necesitando más atención médica. Si rompemos esos mecanismos de solidaridad, es la clase trabajadora, somos los pobres los que vamos a salir perdiendo. Es que estas son conquistas históricas de la clase trabajadora, es que venimos de regímenes medievales en donde efectivamente eran los pobres los que pagaban todos los impuestos y se pasó el mero hecho de que se pasara de la tributación real, es decir, tú pagabas a la tributación personal, tú pagas por tu riqueza y por tus ganancias, es un paso histórico que viene del avance de la lucha de clases y del movimiento de la clase trabajadora. Es que somos a veces tan estúpidos de echar piedras sobre nuestro tejado. Desde luego los millonarios encantados, y ya están tardando en reclutar a Esperanza Aguirre, que anda dando discursos por ahí. Una de sus últimas intervenciones la escuché decir que es que ella es anarquista o algo así, o que es, sí, anarquista, creo que utilizó. Dijo, claro, porque pagan impuestos para que unos cuantos políticos decidan. Solo para acabar, dos cosas. Primero es, yo entiendo que es mucho más fácil y es imprescindible movilizarse por la sanidad, es más difícil movilizar a la gente por los impuestos, pero es lo que sostiene todo lo demás. Y en segundo lugar, que siempre se agradece que algunos hagáis el esfuerzo por difundirlo, porque quienes estamos dentro entendemos que no es fácil, que trabajamos en un área que es antipática, pero que es imprescindible para sostener una sociedad en la que merezca la pena vivir.